Así que bueno, tenemos hoy acá como invitado a un amigo de la casa. Nos une no solamente el, el amor por la política, sino también el amor por el fútbol y por la gastronomía, ¿no? Coincidimos en varias cosas acá con el amigo Mantenerse físicamente muy bien. Nelson Alaní. Sí, ahora vamos a hablar un poco de todo eso. Nelson Alaní, que es el referente de la agrupación UCR de Barrio, ¿sí? Que tiene su, bueno, ahora me va a corregir, pero yo creo que tiene su asentamiento, digamos, su núcleo central en la zona norte de la ciudad, pero creo que en los últimos tiempos también se expandió bastante, ¿no? Así que bueno, buenas tardes, Nelson, ¿cómo estás? Buenas tardes a tu audiencia y muchas gracias por la invitación. No, por favor, Nelson, además, después de los sanguchitos que trajiste, sos el mejor invitado que tuvimos. Bueno, Nelson, contanos un poquito cómo viene trabajando esta agrupación que nació, ¿cuándo? Esta agrupación nació formalmente en el año 2018 con el objetivo de empezar a capacitarnos como agrupación uno mismo y al ciudadano de todo lo referente a la política, ya sea en su formación un poco académica, de temas centrales que nos toca, que le puede llegar a tocar a cualquier persona que se interese en lo político, ya sea en algún día pueda ser un funcionario público, en un poder legislativo, en un poder ejecutivo, que tenga el conocimiento de los que tiene que saber sobre el Estado. Bien, es un tema, es un tema central que, volviendo a lo que decía Ramiro al principio, han perdido desde mi punto de vista los partidos políticos, ¿sí? En el sentido de la capacitación a los dirigentes o a los futuros dirigentes o a lo que se llama su militancia. Se puede ver algunos, esto es opinión personal, por supuesto, algunos resabios en algunos, bueno, tengo gente conocida en diferentes partidos políticos, pero lo que se llama charlas de formación política, ¿sí? De discusiones de coyuntura, pero es cierto que se perdió la formación, y eso debilita para mí a los partidos políticos, ¿sí? De sus futuros dirigentes, ¿sí? Entonces me parece muy interesante eso de que proponen ustedes de capacitar, de formar, porque es una de las tareas indispensables de los partidos políticos. Exacto. Y bueno, una herramienta que nosotros venimos usando de junio de este año es la herramienta Zoom, y bueno, ahí canalizamos todo las inquietudes que van generando uno de estudiar un tema y a la misma vez poniendo en escena, una vez estudiado el tema, buscando a los disertantes para que nos hablen de la situación y a la misma vez nos capacitamos y debatimos. El objetivo de esto es salir un poco del internismo del partido y llevarlo al ciudadano. ¿Para qué? Para interactuar, para que vean que estamos trabajando y mostrando un Estado que no se ve en su funcionamiento completo. Te tomo el Estado provincial, más allá de la deuda que tiene hoy con los empleados públicos, pero bueno, hay entes de control del Estado provincial que hay mucha gente que desconoce. Y hay dos organismos que son muy importantes, que es el Tribunal de Cuentas y la Oficina Anticorrupción. Sí. De eso hemos tocado con el que actualmente el presidente del Tribunal de Cuentas, Antonio Cimadevilla, lo hemos puesto en un Zoom. Y bueno, la grata sorpresa de todas estas generaciones de charla, que han entrado, participado concejales del interior de la provincia y de distinta ideología política. Y eso es lo lindo de esto, de incentivar la capacitación e información, porque cada localidad, cada municipio, aquellos que tienen carta orgánica, aquellos que no tienen carta orgánica, los que no tienen carta orgánica dependen del Tribunal de Cuentas para hacer su parte de control del municipio, al intendente en este caso, ¿no? Y bueno, la satisfacción en una jornada como experiencia que me queda la foto, ver un consejo deliberante del Hoyo, todos los actores de los concejales presenciando el Zoom que generamos desde Comodoro Rivadavia. Muy bien. Y eso habla de que vamos por el buen camino en el sentido de llevar la información precisa. Justo en un momento ellos estaban pasando con el tema del problema del municipio haciendo digamos, al intendente... Sí, el juicio político. El juicio político. Bueno, sirvió todo esto para
para que se informen, y bueno, y para pedir información, cómo se hace un informe de control para su gestión y todo lo demás. Pero, por ejemplo, me van quedando esas fotos que significan un montón para nosotros, que humildemente ponemos en escena este tipo de actividades todos los sábados. Muy bien. Y ahora te llevo más a la cuestión partidaria, ¿sí? Nosotros, digamos, somos gente que nos interesa, unos locos, a hablar de los partidos políticos, que son los actores principales de la democracia, ¿sí? ¿Cómo ves a la UCR actualmente en Comodoro? ¿Cómo la ves a nivel provincial, a nivel nacional? A ver, ¿qué nos puede decir del partido en general? Y del partido, particularmente, ¿cómo lo veo? Sí, te lo dividí en tres porque me parece que es como se divide, sí, digamos, sí, digo, los estamentos municipal, provincial. No, porque digo, aparte, quizás los partidos tienen un funcionamiento a nivel municipal de una manera, a nivel provincial de otra, y a nacional. Y lo que pasa es que son distintos actores que funcionan en un partido político. Convengamos que, bueno, nos está atravesando el tema de la pandemia y eso reduce mucho de un poco de hacer política cara a cara. Eso es lo que nos perjudica cuando uno está en un partido hoy, que es lo que alimenta al partido, estar en contacto con el ciudadano, para tocar el tema central de qué le está pasando, por dónde va su situación en particular y qué problema al vecino le ocurre en un barrio. En el nivel local, bueno, a través también de esta herramienta Zoom, se han implementado una serie de actividades donde se está interactuando con los concejales de la ciudad. Y bueno, y están haciendo un detalle pormenorizado de su tarea legislativa de lo que va del año. Y bueno, hay ciertas inquietudes y los afiliados van incorporando otras actitudes en el sentido de pedir algún tipo de informe de lo que está pasando por ahí el que milita en un barrio en particular y quiere saber, por ejemplo, para darte un detalle, cómo se está recondicionando las plazas de todos los barrios, que es el embellecimiento, y saber qué empresa lo está haciendo, ese tipo de información, porque vos por ahí ves una plaza y no ves el cartel qué persona se adjudicó la obra para preguntarle esa información de cómo lo van a arreglar la plaza, o por ahí si tiene algunas inquietudes hacerla llegar, o también los bacheos. Si vos ves bacheo en la ciudad, me ha pasado, por ejemplo, pasar por calle, te doy un ejemplo, Saavedra, pasás pero no hay ningún cartel quién está haciendo la obra, dice un desvío y nada más, y está cercado el bacheo, sí. Pero hay como que falta información y bueno, aquel que... Y están trabajando en eso, digamos, en sí. divulgar la información. Exacto, de buscar la información, divulgarla, quién es la empresa que lo está realizando, bueno, todo ese tipo de cosas que sirve para interceder en la información y disminuir la incertidumbre que generalmente genera la obra pública, digamos. Sí, es cierto. Y a mí me interesa más cuestión personal, si se quiere, con respecto al UCR. ¿Vos de dónde viene ese amor, si se quiere, por la UCR? ¿Cuál es tu referente desde, Alem, pasando por Alem? Ilia es un gran referente, Irigoyen. Vamos a hacer un poco de historia. Alfonsín. Un poco de historia propone Ramiro. ¿Tenés algún referente o es toda la línea o tenés algún conflicto interno ahí? No. Es muy lindo la historia del radicalismo y yo siempre que hablo con alguien, yo siempre le digo, sigo investigando la historia de nuestro partido, donde puedo decir con orgullo que nuestro partido, los dirigentes que tuvimos, son totalmente honestos y nunca fueron a un juicio por usar fondos públicos para su apetencia personal. Desde leer la historia linda del radicalismo, uno va tratando de inculcar, de hacer esas cosas que hizo grande nuestro partido. Por ahí te voy a dar un ejemplo. En la presidencia de Alvear hay un vicepresidente, Elpidio González. Para que te des cuenta, te llevo a 1922, 1929. Ese señor, Elpidio González, vos podés creer, y no lo sabe la gente, como todos saben, cada dirigente político cuando tiene funciones públicas tiene una jubilación de privilegio, y este caballero no la aceptó nunca del Estado. Renunció a ese privilegio. Como que los valores... tiene muchos valores. La ética, la moral. Es lo que a mí me lleva es
o te hablo de otra manera, es el conocimiento que va adquiriendo uno es tratar de pasarlo a un ciudadano sin pedirle nada a cambio. Muy bien. Eso me mueve a mí como radical, eso me mueve a mí para interactuar con el ciudadano. Y lo más importante que yo digo, no hace falta tener un cargo en un poder ejecutivo, en un poder legislativo, para hacer esa acción, por ejemplo, que la hacemos nosotros. No necesitamos ese incentivo. Hay una diferencia. Yo sé que la pasión la tengo, y eso es lo que me mueve a hacer todas estas cosas que estamos haciendo. Y ojalá hubiera en todos los partidos políticos esa pasión, que es lo primero que generar, en el pedacito que vivimos de realizar un cambio. Pero yo siempre digo que hay que leer la historia de los partidos, la historia del país, para saber muy bien de cuando hablamos de la ideología dónde estamos parados. Siempre respetando las leyes, nunca cambiando nada, y tratar de siempre de dar con el ejemplo de esos honestos dirigentes que tiene. La honestidad, ¿no? Es un valor que vale, que no tiene... De Ilias hablaba mucho, de su sencillez. Bueno, Alem se suicida, ¿no? Exacto. Ilia es una eminencia igual. Y bueno, el doctor Ricardo Alfonsín, esa magia, ese padre de la democracia, que hoy si una persona... Le tengo que decir que si quiere escuchar algo de Ricardo Alfonsín y que vea el video de cierre de campaña de 1983 que recita el preámbulo de la Constitución Nacional, uno se le llenan los ojos de agua y cuando uno siente esto es así. Y te hago una pregunta, Nelson. ¿Cómo recibe, cómo notás vos que estás... que promovés algo que también eso me parece interesante, que también perdieron los partidos, desde mi punto de vista, que es el contacto con la gente, ¿sí? Que es una de las funciones también vitales, digamos, ¿no? Salir a conversar con la gente, es algo que por diferentes motivos se fue perdiendo, pero bueno, tenemos para hablar un montón de eso, pero ¿cómo notás hoy que la ciudadanía recibe al partido político cuando vos vas a golpear la puerta de una casa? Al principio es como dicen, radicales, y te encontrás como que no... sienten que vos lo vas a buscar para afiliarlo. Sí. Que lo querés convencer para traerlo a trabajar al partido y afiliarlo. Y nosotros, ese no es el objetivo. Nosotros invitamos al ciudadano, invitamos a uniones vecinales. Le decimos, miren, vamos a tocar el tema X de la ciudad. Y un poco que te miran de reojo, digamos. Y cuando ven la idea nuestra de hablar del tema que nos toca vivir a todos como ciudadanos de Comodoro Rivadavia, ahí empiezan a verlo de otra manera porque dicen, no tiene tanto contenido político, sino estás verdaderamente hablando de la cuestión. Es que ahí, sí, totalmente. Eso nos lleva, digamos, al prejuicio ciudadano en general o al desprecio que tiene el ciudadano por los partidos políticos, ¿no? Por un montón de motivos. Ese otro objetivo que nosotros tratamos de enaltecer y valorizar, que el hacer política lleva estas cosas, de demostrar al ciudadano que vos le vas a hablar o que le vas a invitar a un Zoom, de que vas a hablar del tema y que estás comprometido con la situación, porque generalmente el ciudadano cree que es un verso más. Claro, sí. El común denominador del ciudadano es, ¿y este quién es? ¿Qué hace? Y las preguntas que te surgen en primero, que no ha pasado, ¿y qué puesto político tenés? Claro. Es que la política en general funciona, digamos, o perdió la credibilidad. Y ahí está el trabajo nuestro como militante de mostrar que nosotros no nos mueve un puesto político, sí, que lo hacemos con nuestros propios recursos, y que primero, que mi sueño sería que el que haga política tenga un trabajo de relación de dependencia. Ese es el sueño mío personal. Es decir, yo puedo trabajar... un soñador, ¿no? Sí, pero bueno, soy el soñador, pero si vos lográs cultivar eso... va a haber más generaciones que entiendan que para hacer política, un poco, yo siento que vos tenés que venir de un trabajo de relación de dependencia. Si te gusta hacer política, bueno, en ese tiempo que vos tenés, dedicarle el tiempo, pero sin ánimo de vivir de la política, porque generalmente se ha distorsionado. Hoy todos piensan que el que entra en política quiere vivir de la política. Sí. Sí. Y se hace... Es que sobran ejemplos. Exacto, de que se profesionaliza, digamos, sí, claro, la política. Sí. Y bueno, y ese no es mi objetivo, no es lo que pregonamos. Bien.
Y te hago la última y vamos a un corte, antes del corte. Se puede ir, pero no se tienen que llevar los sanguchitos. No, creo que se quede, que hasta el final del programa tenemos para rato. Vamos a seguir conversando. Le quería hacer una pregunta ya respecto a lo que es, una de las funciones de los partidos políticos también siempre es pensar en las posiciones de poder, y para acceder a esas posiciones de poder tiene que competir en elecciones, y siempre están los partidos también, de acuerdo al calendario electoral nuestro, que es prácticamente una picadora de carne, que cada 2 años tenemos que estar pensando en elecciones. También es una de las funciones principales pensar en las próximas elecciones. ¿Cómo ves a la UCR para... también estamos en noviembre, falta un montón, sabemos cómo es esto, pero ¿cómo la ves para el próximo periodo? Y nosotros como Unión Cívica Radical, en la provincia del Chubut, todavía falta un organismo que se regularice, que se llama la Convención Provincial. Sí. Que tienen que renovar autoridades. ¿Cuándo es eso? Y estamos esperando por el tema de todo esto del distanciamiento. La Comisión Nacional Electoral había sacado una acordada para hacerlo en forma virtual. Pero bueno, uno de los temas que nosotros que venimos trabajando, por ejemplo, la conectividad, claro. Nosotros ya lo sabemos y lo trabajamos, que la provincia del Chubut, para datos de color, el 50% tiene internet y el 50% no tiene. De hecho, el otro día la legislatura sesionó y no pudieron sesionar porque se cortaba la llamada, un papelón absoluto. Entonces, no me quiero imaginar lo que es una convención partidaria por Zoom. No puede salir nada bien de ahí. No, obviamente. Y vamos a otro tema de infraestructura. Del 50% ese que no tiene internet, hay algo más importante todavía que no tienen electricidad, que están todavía con los motores. Y eso es lo que falta adecuar a la provincia a todas estas cosas. Pero lo ves, o desde tu punto de vista, lo ves competitivo, sí, o primero hay que resolver lo interno, digamos, y después ver... Lo que pasa es que ahí se resuelve todo, digamos. Claro. Ahí te habilita para si haces alianza o no haces alianza. Porque sí. hay dos grandes... me parece que hay una discusión interna en la UCR, que no solamente en la UCR chubutense, sino a nivel nacional ¿Qué hacemos? O vamos con Cambiemos o vamos UCR, la clásica lista 3. Lista 3. Que muchas generaciones no conocen, no vieron una boleta en el cuarto oscuro que diga lista 3. Exactamente. Esas discusiones son las que se vienen. Hay muchas personas que están esperando ese dictamen para llamar a la convención provincial y ahí decidir ahí deciden qué rumbo va a tomar la Unión Cívica Radical de la provincia del Chubut con respecto a las elecciones 2021. Perfecto, gracias Nelson. Bueno, vamos con Ramiro. ¿Hay algunos nombres que se barajan o es muy prematuro? No, es todo prematuro y la situación es muy compleja y la política es dinámica. Esa es una frase que la odio. Pero no es nada estática. No es estática. Bueno, sí, pero eso es una obviedad. Día a día va cambiando las variables. Dinámica. Sí, porque la odio en un sentido figurativo, pero ¿por qué? Porque es una frase que sirve todo para... el tiempo, sí. Sirvió para justificar las peores panquequeadas de la historia de la política argentina. No sé, yo qué sé, Pichetto pasándose a Cambiemos hasta, no sé, Massa abrazando el kirchnerismo, digamos, ¿sí? La política dinámica quiere decir que uno puede dar una vuelta de... en el aire y caer en otro partido político y decir la política dinámica. Tenía un nombre de un funcionario que saltó de una banca automática. El médico. Borocotó. La borocoteaste. Claro, la Borocotó. Bueno, por eso digo, si le preguntabas a Borocotó en su momento te decía la política dinámica. Ahora sos Icardi, cardiaste. Claro. Sí, así que bueno, en ese sentido digo que siempre me pareció... Por supuesto que entiendo lo otro. Y hay que respetar los tiempos. Yo siempre digo hay que respetar los tiempos, hay que ser prudente en todo. Sí, también. Porque por ahí hay cosas que van pasando porque el mismo movimiento que tiene la política te terminas llevando en una ola que vos ni esperabas hacerlo. No. Acá mandaron un mensaje para Nelson, mirá. Está bien, a ver. Un amigo dice, Luciano dice que trabaja con vos, dice, terrible alcahuete. No, bueno. Código.
Bueno, Nelson, bueno, te agradecemos. Cuando quiera está invitado. Cuando quiera, la vamos a puerta empezar abierta. a una jornada que intentaremos sea de La debate, de resistencia debate. de la UCR. No, está bien. Así La idea es siempre, lo lindo de todo esto es llegar a consenso, ese es el objetivo de todo. Cuando uno implementa una política pública, lo bueno es llegar a un consenso y tratar no de imponer por la fuerza, sino ser objetivo. ¿Qué política pública le puede ayudar a la ciudad como Rivadavia o a la provincia del Chubut a que sea mejor administrada con sus recursos que hoy tiene, digamos? Es el objetivo que uno pregona, pero siempre capacitándose, Sí. informándose, que Sí. son las claves de mejorar lo que nos toca a algún partido, de administrar los fondos públicos. De eso se trata. Sí, De eso se sí, trata. también creo que otra función que tienen los partidos políticos hoy central, que es difícil, pero es tratar de volver a generar vínculos más creíbles con la ciudadanía, ¿sí? Porque la ciudadanía con muchísimo fundamento perdió cualquier tipo de hay un credibilidad divorcio. en la dirigencia política, en los partidos políticos. Entonces hay que restablecer un vínculo que está roto, desde mi punto de vista. Está Hay un roto. divorcio, Hay un absoluto. divorcio total, porque Coincidimos todos en el- en eso, porque el partido político por ahí está en su internismo y se aleja de Sí, los problemas del ciudadano. ese Ese es uno de los objetivos que nosotros tratamos de disminuir para llegar al ciudadano, porque el ciudadano hoy necesita que lo escuchemos, porque Sí, totalmente. No, y además que la tarea de los partidos políticos la asumieron otras organizaciones. Digo, uno piensa, por ejemplo, no sé, en una una ONG que va a un barrio una tarde a dar apoyo escolar. Bueno, eso lo hacían los partidos políticos hace 30 años atrás. Exacto, ¿Sí? Los sí, militantes iban, escuchaban a los vecinos, Ajá. hacían unas empanadas y les ayudaban a los chicos con una tarea del colegio. correcto. Digo, Se ha hoy perdido, eso se ha perdido. Se ha perdido completamente. Este- El partido político funciona, como vos decís, con una lógica internista en un microclima. Exacto. En un y microclima. que lo Una vive. clase, una clase Que lo opaca. vive el militante igual, al militante lo tienen igual divorciado con la dirigencia, igual, digamos, que por eso tratamos de nosotros de que las partes se junten, eso es el objetivo nuestro. Bien, bien. Y las diferencias económicas, ¿no? También que se notan qué cada sentido? vez más entre el gobernante y el ciudadano. Y O sea, eso no hay una igualdad de prácticamente, como hablábamos, de tener referentes que eran moderados, no que eran pobres. Ah, Un no, ni Pica, hablar. un No, ni Lidia, hablar. Ni hablar. Ni hablar. Bueno, lo hablamos el otro día con vos. Digo, para ser presidente, por ejemplo, en Argentina, bueno, no solamente en Argentina, sino en la democracia moderna, parece que hay que ser millonario. Digo, es imposible pensar, bueno, si vamos al caso de Ilia, que un dentista Ujú. hoy sea Un presidente, o ni siquiera ni tan lejos, Mm. gobernador. ¿Sí? Vos ves los gobernadores, Intendente. ves los gobernadores de las provincias argentinas y son todos Y los millonarios. intendentes. Y los intendentes lo mismo. ¿Sí? Entonces parecería cierto eso también, que hay una distancia en cuanto a... Y por ahí aquella persona joven que quiere introducirse en la política lo ve como a decir desde el vamos, dice no, yo no puedo, yo no Exacto. yo vengo de una familia, es mi ejemplo, yo vengo de una familia no política y estoy incursionando en lo que es la política, pero aquel persona, individuo joven de 16, 17, 18 años ve cómo es el estereotipo de cómo llegan los dirigentes, va a decir no, yo no puedo nunca llegar a ese lugar. Totalmente. Y hay que desmonizar eso Sí. a través de cosas para que vean que el acceso es para todos. No, pero hay algo muy claro, que únicamente uno para alcanzar el poder tiene que unirse a diferentes partidos o grupos, si no, no lo puede alcanzar individualmente, ¿eh? Coaliciones. No, lo que pasa que eso lo que nuestro sistema democrático es a través de los partidos políticos. Vos, Sí, claro, es la regla del juego. Pero yo lo que voy es que algún joven que se incursiona en un partido político, por ahí él ve cómo es su alrededor y va a decir, no, nunca voy a llegar a lo que... Totalmente. Y bueno, y por Totalmente. ahí... Más en Argentina lo percibo yo. Vamos Nos a vamos cerrar a con el despedir. tema. Ahí Bueno. Nelson nos pide un tema para cerrar de Juan Manuel Serrat, El Ciudadano. Nos vemos la semana que viene en esto que llamamos El Cielo Puede Esperar. Gracias por estar ahí. del otro Gracias lado. a todos. Saludos.